Buenas noches a todas y todos los vecinos de San Miguel y de todas las partes de Chile y donde sea que nos estén viendo. Bienvenidos a este 28 capítulo de Conversemos San Miguel. Estamos hoy día en el marco de ayer, fue el Día del Árbol, así que hoy día tenemos un programa solamente dedicado a lo que es arbolado urbano y tenemos a un grande, muy experto, terminando su práctica, estudia abogacía, abogado, Christopher Yomas. Bienvenido a este pedacito de San Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación y aquí siempre dispuesto a aportar bastante en todo lo que sea requerido. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Les cuento también que con el Christopher hemos estado caminando por las comunas de San Miguel también, viendo temas de árboles, nos ha aportado mucho en términos de medio ambiente, así que muchas gracias por todo lo que nos ha ayudado. Gracias por aceptar la invitación. Les cuento también que vamos a partir hemos estado caminando. Programa especial al Día del Árbol, algo que a los sanmiguelinos nos importa bastante. El Cris ha vivido también en San Miguel, visto en San Miguel cómo el boom inmobiliario ha sido parte también de la tala de árboles. Y vamos a ir con la primera pregunta que al hueso para empezar a discutir. ¿Cómo hoy día se protege el árbol urbano en Chile, Cris? Bueno, aquí para poder contestar esta pregunta, primero hay que comenzar con un despeje conceptual de qué es el árbol urbano, qué es el arbolado urbano. Entonces, el árbol urbano es aquel que está ubicado en un bien nacional de uso público, es decir, es un árbol que está en una plaza, en una vereda, en un alcorque, en un parque. A diferencia de otros árboles que podemos encontrar en recintos privados, por ejemplo, en el jardín de mi casa, o en recintos fiscales, o por ejemplo en bienes municipales, que pueden ser los árboles que están al interior de los jardines de una municipalidad. Entonces solamente son árboles urbanos los que están dentro de los bienes nacionales de uso público de la comuna. Entonces eso es para distinguirlo de otras categorías de arbolado, y esto es importante hacer la distinción porque hay muchas personas que consultan de repente sobre arbolado urbano, pero son conflictos entre vecinos. Por ejemplo, un árbol que está por ejemplo, a menos de 1 metro de una pared, entonces las raíces pueden causar daño, o puede causar daño en alcantarillado o otras cosas similares. Dicho esto, ¿cómo proteger al arbolado urbano? En general, siempre se han visto distintas afecciones o ataques por parte, ya sea de particulares, de las empresas eléctricas y también de los mismos municipios, que son quienes administran el arbolado urbano. Vías o instancias para protegerlo, la más importante, obviamente, porque al ser bienes nacionales de uso público lo administra el municipio, entonces en ese caso, quien debe desincentivar estas prácticas de maltrato hacia el arbolado urbano es el mismo municipio, y para ello cuenta con ordenanzas, y también solo por ser bienes nacionales de uso público se considera multa en el caso de que se intervengan este tipo de bienes nacionales de uso público. Entonces hay que tener bien claro ese punto, pero yendo más allá, tenemos otras herramientas que no son del todo conocidas y que son muy importantes y que son herramientas de participación ciudadana que deben tener una utilización mayor porque no solo sirven en materia de arbolado urbano, sino que en otras también. Por ejemplo, tenemos la ley de transparencia. A través de la ley de transparencia, esto se puede solicitar la información en el portal de transparencia de cada municipalidad o de cada organismo. Accedemos a solicitar por qué, por ejemplo, se realizó la tala de árboles o la poda indiscriminada de árboles o la poda en un, digamos, a destiempo. Por ejemplo, si son podas que se realizan en verano, por qué se realizaron despejes de copa u otras intervenciones, y así se puede obtener la información pública del organismo de por qué o dónde están los fundamentos de por qué se realizaron esas intervenciones. Entonces, con esa información podemos, en caso de que sean intervenciones no justificadas o que sean intervenciones que vayan por fuera de los contratos y los elementos técnicos de las empresas contratistas con las cuales existe una licitación, en ese sentido se pueden hacer denuncias en Contraloría en el caso de que se incumpla con los contratos y con las bases técnicas. En ese sentido, yo he solicitado mucha información sobre arbolado urbano. De hecho, he solicitado información a cada una de las municipalidades del país para crear un catastro de cómo se está tratando la materia a nivel nacional, y existen ya muchas diferencias. Entonces, la ley de transparencia en lo que respecta a obtener información es muy importante porque con la información podemos realizar diagnósticos, podemos denunciar, pero también podemos conocer el estado actual de la materia y saber que existen vacíos legislativos. Entonces, en ese sentido, no existe una vía directa para proteger al arbolado urbano. De modo que si actualmente
una empresa o un privado daña un arbolado urbano o daña un conjunto de árboles, por ejemplo, en una avenida, y hay casos que he ido conociendo, por ejemplo, en Curicó, y también hubo muchas talas en Padre Hurtado. Frente a esos casos, a través de transparencia se accede a la información, se verifican los contratos, se revisan los informes fitosanitarios y todo lo que justifique o que no justifica. Algunos municipios en algunos casos dicen, no tenemos la información. No hay información, simplemente las podas o las talas se efectúan porque el vecino lo pidió. Entonces, nos encontramos frente a ese tipo de respuesta. La transparencia es muy importante, pero una herramienta específica no existe, y eso es un vacío sobre el cual se puede concluir que se requiere legislar ante este vacío legislativo para tener mayores estándares en la materia, estándares netamente técnicos, y también muy importante reconocer que es una materia que se analiza de forma multidisciplinaria, no solamente en materia de ingenieros forestales o agrónomos o biólogos, sino que también uno desde las ciencias jurídicas puede aportar, también muy importante desde el sector sanitario en cuanto a las cualidades sanitarias que tienen los árboles, y también respecto de la planificación urbana, lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y cómo estamos diseñando la ciudad. Actualmente, en el debate de cómo se diseña la ciudad, no se contemplan tanto los árboles, la infraestructura verde o los humedales, siempre resultan rezagados, vulnerados y dañados. Entonces, para recapitular, herramientas para proteger el arbolado urbano, el municipio a través de la oficina de partes en caso de que queramos denunciar. Por otro lado, tenemos la ley de transparencia para informarnos sobre las faenas o sobre cuál es el gasto que se está realizando, o quién administra, o quiénes son los contratistas, o cuál es la empresa contratista. Y finalmente, el portal de denuncia en la Contraloría en cuanto a lo que respecta a realizar una denuncia en contra de un municipio cuando existe un manejo inadecuado. Buenísimo. Y, por ejemplo, aquí en San Miguel, hablando un poco que tú mencionabas el tema del bien nacional de uso público, la ordenanza de gestión ambiental habla de que los árboles en bien nacional de uso público la responsabilidad es del vecino que lo enfrenta, pero además puedes multar a un vecino que quiera plantar un árbol. ¿Qué te parece esta medida? ¿Se ha visto en otras comunas? ¿Hay alguna otra forma de afrontar esto? Esto es la redacción o la forma de regularlo más formalista, porque por ser bienes nacionales de uso público, y eso así lo dice la ley orgánica constitucional de municipalidades y dictámenes de Contraloría, que la administración de los bienes nacionales de uso público y en lo que respecta a las áreas verdes son funciones privativas del municipio. Es decir, solo el municipio puede administrarlo y no puede delegarlo a otras personas. A eso apunta, pero eso sin perjuicio de que uno espera de que los vecinos que enfrentan el arbolado urbano, más allá de que no son los principales encargados en la materia por no ser parte del municipio, sí las personas podemos cooperar, por ejemplo, a nivel de junta de vecinos, de comunidad, en preservar el arbolado, eso sin perjuicio de que es la municipalidad la que debiera estar encargada de catastrarlos y de realizar, por ejemplo, la respectiva trasplante, entre otros tipos de actividades. Por ejemplo, las podas, que sucede mucho en todo el país, siempre nos llegan bastante noticias en las redes sociales de que se realizaron podas severas en épocas que no corresponden o dañando al árbol en su estructura básica. Entonces, no es responsabilidad del vecino porque no está catalogado, no es un ente técnico que pueda dirimir cuándo un árbol requiere una poda o cuándo no lo requiere. Y el otro punto que respecta a trasplantar árboles o plantar árboles en la vía pública, también es una perspectiva formal, nuevamente por lo mismo, porque los municipios están encargados de administrar los bienes nacionales de uso público del territorio comunal. Sin embargo, al momento de plantarlo no existe mayor fiscalización, es decir, el municipio no va a poder, no tiene el poder fiscalizador de saber quién plantó furtivamente un árbol en una plaza. Pero eso es importante en el sentido de que, si bien puede haber buena intención cuando las personas van a plantar árboles, yo creo que obviamente es buena intención, pero puede suceder que queden detrás algunos criterios que a veces no se tienen en cuenta, que son, por ejemplo, que podemos plantar un árbol en una zona equivocada. Por ejemplo, podemos plantar un árbol que tenga una raíz que presente conflictos con alcantarillado en el sector, o una especie de árbol que a nivel de reacción química y biológica pueda generar conflicto con las raíces de otros árboles. Hay árboles que son muy invasivos, por ejemplo, el Ailanthus altísima, que afecta a los árboles que están alrededor porque es una especie de competencia que realiza con otros árboles. Entonces, yo tengo Ailanthus altísima en la casa, tengo uno, y alrededor tiene ciruelos y tiene ligustros, y los ligustros se dañan. Cuando el Ailanthus pierde sus hojas,
los demás se recuperan, pero cuando están las hojas emite un olor que, y yo lo busqué, investigué y efectivamente tiene esa reacción. Entonces puede suceder que las personas, teniendo una buena intención de arborizar un sector, una plaza o unas veredas, pueden plantar árboles que puedan generar daño en alcantarillados o afectar la intromisión lumínica en las casas. Entonces por eso se requiere asesorarse bien al momento y pedir los permisos que correspondan en el municipio. Hay municipios que son muy proactivos en la materia de gestión ambiental, que tienen profesionales que están realmente interesados en asesorar a las personas en terreno. En cambio, existen otros municipios que ni siquiera contestan las cartas en oficina de parque. Entonces, la realidad es muy distinta en cada municipio y uno espera que la municipalidad, en lo que respecta a satisfacer el bien común de las personas, puede estar incluso con ellas, por ejemplo, con las juntas de vecinos o con la unión comunal o con un grupo de personas interesadas o una organización funcional en esta materia, asesorando para poder tomar la mejor decisión en lo que respecta a los árboles que vamos a plantar en un sector específico. Claro, entiendo. O sea, ya saben a todos y todas que hay que tener cuidado. Si queremos plantar un árbol, preguntemos primero, porque hay consecuencias que podemos no saber, pero también es necesario tener en cuenta. Oye, tú me hablabas y contabas un poco del tema de los de que habías mandado como consulta a todas las municipalidades para hacer un catastro de arbolado urbano. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de este catastro? ¿Para qué sirve? Y es necesario que lo promovamos en más, entonces, que empecemos a hacer un levantamiento de arbolado urbano en toda nuestra ciudad. Claro, en ese sentido, una buena administración de los bienes nacionales de uso público por parte del municipio implica no solo tener catastrados ciertos bienes nacionales de uso público, que son las plazas u otros, sino que también incluso los árboles. ¿Por qué puedan apuntar tantos árboles? Porque cada uno de los árboles, en caso de no tener un seguimiento adecuado a nivel fitosanitario, es decir, del estado de salud de cada uno de ellos, puede presentar riesgos, por ejemplo, por desprendimiento de alguna rama, porque esto sucede cuando existen árboles que son intervenidos frecuentemente o de forma dañina y masiva, presentan daños estructurales. Entonces, cuando existen fenómenos meteorológicos como lluvia o nieve, como sabemos, la nieve del año 2017 creo que nevó bastante 17, y sí. cayeron varias ramas. Incluso, ¿y por qué es tan importante? Porque existe una sentencia que luego la podemos compartir sobre una demanda en contra de un municipio por falta de servicios, porque cayó una rama sobre un árbol, o sea, sobre un vehículo. La rama del árbol cayó sobre un vehículo y causó daño. Entonces es porque existen ese tipo de riesgos latentes y también porque el catastro sirve para planificar y para tomar mejor decisión en el territorio comunal. Y así se puede saber cuáles sectores tienen una buena cobertura arbórea y cuáles sectores están más desposeídos en cuanto a esa materia. Y si bien esto lo podemos verificar en todo Santiago, que existen zonas donde no hay catastro, hay comunas que no tienen catastro y comunas que sí tienen catastro, y existe una relación proporcional en cuanto al nivel de ingresos socioeconómicos de la comuna, donde las comunas con mayor poder adquisitivo tienen más catastro, tienen mayor cobertura arbórea, tienen mayor cantidad de áreas verdes con mantención. En cambio, otras comunas tienen cifras un poco más malas en la materia. Entonces ya nos deja entender la inequidad de carácter socio-urbano o de espacio. A nivel geográfico existe esta especie de inequidad. Entonces, ¿por qué es importante tener un catastro? Para saber cuáles son los desafíos que tenemos en materia de planificación de arbolado urbano, de áreas verdes y de infraestructura verde en general, y también para saber qué es lo que tenemos como municipio. Es decir, un municipio puede decir, tenemos muchos árboles nativos, o tenemos muy pocos árboles, o tenemos muchos árboles que son perennes, o tenemos muchos árboles que son caducas. Entonces, para hacer un diagnóstico, o existen muchos árboles que tienen componentes alérgenos, es decir, sirve para trazar varios criterios el catastro y que pueden ser analizados desde las respectivas disciplinas que son competentes en la materia. Sí, ahí tengo unas preguntitas por ahí sobre el tema del tipo de árbol, pero antes de eso vamos a hacer un intermedio para saludar a algunas vecinas y vecinos que nos están escribiendo. YB Scarlett dice, excelente tema, qué bueno que los traten y nos podamos informar. Saludos para Scarlett. Dina Arancibia, muy buen tema. Saludos, Dina. Comunícate conmigo, nos dice un hola, excelente tema, siempre todo terreno nuestra concejala Erika. Carmen Vera, excelente tema, saludos. Saludos a todas y todos los que nos están viendo, gracias por escribirnos, gracias por interesarnos un poco. El espíritu de este programa es ese, poder informarnos y educarnos sobre
todos los temas que nos atingen en nuestra comuna, y obviamente el tema de los árboles ha sido tema y será así y seguirá siendo tema, porque efectivamente Cris plantea algo que es súper claro. La desigualdad no se ve solo en Chile en términos económicos, sino que en términos de distribución de áreas verdes, de cantidad de árboles por persona. O sea, todo eso genera desigualdad y se ve constantemente en nuestro país, porque también las municipalidades con más ingresos tienen más plata para poder mantener estas áreas verdes, y hay otras municipalidades que obviamente por la distribución de ingresos que tenemos en nuestro país no alcanzan a hacerlo, porque tienen que tener prioridades. Entonces, de ahí tenemos un gran llamado también al Estado a que pueda hacerse cargo también de, entre todos estos temas que hay de sanar un poco la desigualdad, también el tema de acceso a áreas verdes para las y los vecinos es súper, pero súper necesario. Y también, y ahí voy a entrar en la próxima pregunta, tiene que ver con el tipo de árbol que estamos plantando, porque tú hablabas también de las propiedades, a lo mejor los alergenos que tienen algunos árboles. Entonces, hoy día, por ejemplo, en San Miguel, en muchas áreas, hay muchos plátanos orientales que efectivamente pueden ser muy bonitos, pero tienen mucho componente alergeno, pero también hay como todo un plan de poder reforestar con otro tipo de árboles. Entonces, ¿tú crees que hay tipos de árboles definidos para cada sector? ¿Habría que hacer una reforestación con árboles nativos? Bueno, sobre ese punto, ese es un punto que necesariamente trata sobre la planificación de la ciudad, y para planificar una comuna en específico se requiere previos pasos tales como el del catastro, o cuál es el presupuesto que tiene el municipio para invertir en un sector específico a nivel macro, pero también conocer otros aspectos como el diseño mismo de la ciudad. ¿Cuánto espacio tengo entre vereda y la casa? ¿O cuánto espacio tengo entre la vereda y la calzada para poder plantar un árbol para evitar que se presenten conflictos urbanos? Luego tenemos otros criterios, más allá del urbanístico, que son criterios sanitarios. ¿Cuáles especies pueden causar mayor cantidad de enfermedades alérgicas? Y también tenemos criterios ambientales. ¿Cuáles especies ofrecen mayor cantidad de servicios ambientales? Más allá de eso, para elegir una buena especie, una especie adecuada, o tener un catálogo de especies adecuadas, existen manuales de CONAF sobre diseño y sobre árboles urbanos, sobre elección de árboles urbanos. También existen algunos del MIMBU, no me acuerdo el nombre específico del MIMBU, pero sí es un manual sobre diseño de áreas verdes que especifica un poco sobre algunos árboles a escoger. Pero existen otros criterios muy importantes que a veces no se toman en cuenta, que son, por ejemplo, el requerimiento hídrico de cada especie. A veces se escogen especies que tienen un requerimiento hídrico muy alto, y eso aunado con factores climatológicos como la escasez hídrica que veníamos presentando en nuestra región, también el valor que tiene en sí mismo el agua, y también la capacidad de poder, digamos, combinar ciertas especies unas con otras. También hay otros aspectos como la calidad del suelo, que a veces la calidad del suelo varía de un sector hacia otro. También la contaminación que se presenta, o las actividades económicas que se realizan en un sector específico que queramos arborizar, porque a veces hemos visto lugares que están manchados con aceite, existen lugares donde hay manchas de pintura, existen lugares donde se realiza mayor tránsito de vehículos. Entonces el tránsito de vehículos va, y específicamente de camiones, de vehículos grandes, que van dañando la rama. Entonces claro, hay que tener en consideración varios aspectos sobre cuántos vehículos transitan por una calle. Quizás hay calles menos transitadas que se pueden generar incluso unos pequeños bosquetes, pero en otros sectores no se puede hacer, no está esa posibilidad. Existen árboles de una copa más baja, de una copa más alta, existen arbustos que se pueden escoger para ciertos sectores. Otro aspecto importante son las raíces y los alcantarillados. ¿Cuánto distanciamiento tiene el árbol hasta una casa? Porque existe mucha intromisión de las raíces a las cámaras de las casas, y se inundan las casas internamente por ese motivo. Y erradamente sucede que la entidad de medio ambiente de cada municipio tala el árbol y lo reemplaza, pero de fondo es un árbol que vivió, por ejemplo, que creció durante 15 o 20 años y que generó ese problema, pero antes, digamos, eso no hubiera pasado con una planificación adecuada. Si se hubiese escogido una especie adecuada con una raíz, por ejemplo, pivotante, con una raíz no tan invasiva, eso se podría haber evitado. También otro punto muy importante al elegir especies es la intromisión lumínica, porque podemos
conjugar varios intereses, personas que puede ser que quieran tener un árbol con una copa frondosa porque va a poder albergar gran cantidad de especies, de insectos, de aves, pero por otro lado puede haber personas que por un tema de temor digan, es que yo necesito que ingrese la luz a mi ventana, que ingrese la luz a mi casa, y también los factores sanitarios que mencionamos. Entonces, al planificar una ciudad, al escoger los árboles ideales, depende mucho de las cualidades que presente la comuna en sí mismo, y sobre eso existen varios criterios, por ejemplo, el tiempo de germinación de las especies nativas, pero sobre esto, un punto no muy conocido es que, y yo un poco desviándome de la pregunta, pero existen convenios de cooperación con CONAF y también está la posibilidad de solicitar árboles a CONAF. Entonces, para quienes nos estén escuchando, pueden solicitar árboles a CONAF y tienen que llenar una pequeña ficha que la podemos hacer circular, o quizás después puedo poner mi correo en el video al final para que puedan solicitarme la ficha. Entonces, eso, y CONAF también asesora en esa materia a los municipios en virtud de los convenios de cooperación del artículo 8º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Muchas municipalidades tienen convenios con CONAF y se entrega una cantidad importante de árboles, pero no suficiente para planificar una ciudad más verde. Pero sí hay que tener en cuenta muchos factores que se pueden desprender de distintas disciplinas. Hay que estudiar bien la ciudad con distintos criterios para evitar de que se sigan presentando este tipo de conflicto urbano que genera el árbol con su entorno, o de las personas con el árbol, con los vehículos o con las aves. Hay personas que a veces presentan solicitudes de tala porque dicen que el árbol bota muchos frutos. Es el caso del pruno ceracífera, que son los ciruelos, y entonces es realmente un factor importante que boten frutos. Entonces existen ese tipo de incomodidades. Incluso un vecino podó mi árbol porque botaba esas ciruelas. Entonces se presentan ese tipo de conflictos, lamentablemente. Vamos a tener que por ahí dejar claro que el responsable de la poda y tala de los árboles y tala responsable es el municipio. Entonces cualquier poda se debe hacer por parte del municipio, poda o rebaje. Ningún vecino tiene la facultad de cortar un árbol en bien nacional de uso público. Eso Correcto. También está sujeto a multas. Entonces, para que también se sepa eso, porque con respecto igual incluso al tema de las multas, porque al final, hoy día, por ejemplo, San Miguel, el boom inmobiliario y todo esto provocó claramente que se talaran muchos árboles, grandes sitios donde habían árboles y que hoy día ya son sitios o con edificios, puro cemento en altura o sin nada. Y hoy día tenemos multas, pero ¿son suficientes las multas? ¿Solo multa en peso para las inmobiliarias y estas grandes empresas que hacen lo que quieren con los árboles? Bueno, el primer punto es que a nivel municipal la ley establece un límite para las multas que es solo de 5 UTM. Entonces es un punto que hay que tener bastante en consideración. Está en las ordenanzas, están los límites de las multas, que es solo un tope de 5 UTM. Se ha discutido, yo he asistido a varios seminarios de ingenieros forestales o de organizaciones tales como la Red Árbol Urbano y otro tipo de seminarios, donde se ha discutido sobre mecanismos que existen en sistemas comparados, derecho comparado o sistemas de administración de arbolado urbano de otros países, donde existen métodos de valoración distintos sobre el arbolado urbano. Es decir, cada árbol tiene una valoración distinta monetaria según las cualidades que presenta y según cómo se relaciona y los beneficios que nos presenta. Y esa valoración se toma en consideración cuando una persona afecta un árbol. Entonces, a mayor cantidad de criterios, y mientras los criterios son más profundos, el valor del árbol es mayor. En cambio, acá el valor del árbol viene supeditado solamente a una multa, pero por ley no puede ir más allá. Y como existe un vacío legislativo en la materia, no existe una ley de arbolado urbano, existe un proyecto archivado de hace más de 15 años, entonces eso es lo que sucede. No existen mayores herramientas para proteger el arbolado urbano o para acudir más allá. Entonces, esa es la primera gran conclusión que se puede tener siempre en este tipo de conversaciones, que se requiere legislar, que urge legislar sobre la materia, que si bien parece no ser una materia tan importante o tan apremiante en relación a lo que estamos viviendo actualmente, no solo como país, no solo como comuna, no solo como región o en general nuestro planeta, pero sí es un tema importante el de la planificación urbana, es un tema importante la relación que genera para la salud de las personas y para la salud emocional de las personas, pasar de vivir de un lugar verde a un lugar cada vez más gris, sobre todo la salud mental. Existen muchos estudios sobre la materia,
Y otro punto muy importante, yo vivía en Santiago Centro, cerca del Metro Ñuble, y la transformación de los barrios es increíble, o sea, sectores donde existían casas antiguas, el patrimonio que uno espera que sea preservado, esos lugares arrasaron los árboles, ya no existen las grandes casas del sector y ahora solamente existen edificios y existen arbolitos que están plantados con tutores, arbolitos que no tienen más de 2 o 3 años. Entonces no presentan las mismas cualidades ecosistémicas que los árboles que estaban antes, que estaban sanos. Entonces, ¿por qué fueron removidos? Suceden ese tipo de cosas. Y ahí es donde está el vacío de la ley, justamente porque básicamente se entiende o se ha entendido erróneamente de que una inmobiliaria va a modernizar el sector. Pero ¿por qué la modernización tiene que implicar la remoción de árboles añosos del sector que son parte del patrimonio? Y entonces, realmente estamos generando buenos vecinos en el sector, y el boom inmobiliario que hemos visto en San Miguel, o sea, yo he viajado bastante por Gran Avenida y ya se ve una columna desde lejos de edificios y todos esos sectores fueron transformados. Esos lugares los he recorrido antes y existe una transformación que año a año va bastante rápido. Y más allá de eso, que junto a la inmobiliaria tenemos que las empresas de servicio eléctrico también generan intervenciones en el arbolado urbano. Existe también a nivel educativo falta en las personas una falta de valoración de los espacios comunes o de utilización de los espacios comunes. Estamos muy encerrados, más ahora con la pandemia estamos todavía más encerrados. Entonces, en vez de abrirnos a utilizar los espacios comunes, los bienes nacionales de uso público en la realización del deporte, tampoco tenemos tiempo. Entonces, se van conjugando varios factores que se van cruzando y existen este tipo de inequidades que son cruzadas. Es decir, vivo en un sector marginal donde existe poca vegetación, existen pocas áreas verdes, no existen zonas de equipamiento, se va dañando entonces mi salud. Claro. Existen en el sector industrias que emiten material particulado, existe también el uso indiscriminado de estufa a leña por personas que no pueden costear una calefacción superior o de mejor calidad. Entonces son varios criterios que en definitiva van mermando nuestra salud, nuestra calidad de vida, y que no le podemos poner atajos por ningún lado porque al fin y al cabo es el sistema el que nos tiene atados de esa forma. Pero luego de esta reflexión, ¿qué podemos hacer entonces en materia de planificación y ir más allá de las multas? Un tema muy importante es simplemente educar. Es la falta de enseñanza o de educación que tenemos, no de ser personas mal educadas, sino que no existe un pensamiento crítico o reflexivo hacia cuál debe ser nuestra contribución a nuestros espacios comunes, cómo tenemos que valorar nuestros espacios y por qué son parte, en definitiva, si existe un daño al arbolado urbano de, por ejemplo, de la avenida del sector donde vivo, ¿por qué eso me daña? ¿Por qué eso nos causa un menoscabo? Si seguimos con una perspectiva individualista de que a mí no me pasó, no son árboles esos de la municipalidad, no es mi problema, esa respuesta individualista nos tiene sumidos en varios problemas que hoy estamos padeciendo como sociedad, no solo de arbolado urbano, sino que temas mucho más trascendentales, mucho más importantes, que tienen que ver con el ejercicio del derecho de las personas en todos sus aspectos. Entonces, hay un rol que tiene que cumplir la Unión Comunal de Juntas de Vecinos en distintas comunas, en lo que respecta a representar a las juntas de vecinos, también las juntas de vecinos en lo que respecta a representar a las personas de su sector. Esto está regulado en la ley 19.418, que es la ley de juntas de vecinos y organizaciones funcionales. Tienen muchas prerrogativas, tienen muchas herramientas que pueden utilizar, específicamente las juntas de vecinos, para poder mejorar el tratamiento del arbolado urbano, para poder ponerle atajo a estos proyectos, y no es oponerse porque sean los proyectos, sino que, por ejemplo, buscar compensación en el sector y que el municipio pueda interceder cuando existan este tipo de intervenciones en distintos sectores donde se van talando árboles, se van podando, se va deteriorando, en definitiva, digamos, el valor que tiene un barrio en específico. Sin sus árboles un barrio deja de ser el mismo porque son parte de su patrimonio, y a veces no lo valoramos tanto porque los árboles parecen ser invisibles a las personas, pero cuando vemos que un sector se daña, todos recuerdan y con bastante nostalgia dicen, pero ¿y qué pasó con ese arbolito tan grande que había en la esquina? Pasan ese tipo de hechos. Y bueno, yendo más allá, para más o menos ir cerrando la respuesta, se requiere bastante y a nivel nacional que las municipalidades puedan formar equipos multidisciplinarios de administración de áreas verdes, y no solo ver el arbolado urbano como un mero elemento de ornato. No es un elemento de ornato, es un elemento sanitario, ambiental y urbanístico relevante en la calidad de vida de las personas y en la dignidad de las personas. Es un elemento de equipamiento urbano y que traza distintas disciplinas. Es decir, no es solo un elemento de ornato de que la ciudad se ve más bonita, más fea, sino que hay muchos aspectos que están detrás de eso
Y de ahí mismo viene también el cómo estamos viendo la materia de arbolado, se necesita más educación. Por ejemplo, en el proyecto de ley que supuestamente iba a ingresar el gobierno ya hace 2 años, llamada Ley Arbolito. Entonces, siempre se tiende a invisibilizar la materia o a tratar de verlo en términos peyorativos o con diminutivos, siendo que es una materia bastante importante. Tenemos la Ley Cholito, Ley Arbolito, temas importantes, claro. La tenencia de mascotas es importante, la planificación urbana en cuanto a los componentes verdes de la ciudad es muy importante, entonces no se merecen terminar en hito o en ita porque va más allá. Entonces el municipio requiere formar equipos multidisciplinarios que estudien la materia, que tengan catastros, que puedan tener georreferencia de los sectores, poder estudiar in situ cada uno de las condiciones que presenta cada sector, porque cada sector, cada barrio, cada población, cada villa tiene condiciones distintas en cuanto al arbolado urbano. Y una frase muy importante en la materia es que los municipios requieren planificar, pero también educar, ser un vínculo real y más cercano con las personas, con las comunidades, con las juntas de vecinos, con las organizaciones comunitarias, y escuchar también las necesidades que las personas presentan, y a su vez educar a las personas sobre cómo ejercer adecuadamente sus derechos, cómo acceder a la información, a los dirigentes y dirigentes de las comunas, cómo poder educar a las personas que ellos representan en su unidad vecinal, y a su vez cómo recibir esa retroalimentación desde el municipio. Y luego el municipio cómo se relaciona con los organismos del Estado competentes en la materia, que pueden ser la Seremi de Vivienda, Medio Ambiente, Salud, y también, en este caso, CONAF, que proporciona árboles, celebrar los respectivos convenios de colaboración, es decir, son muchas las ideas que se pueden ir trazando y da para una conversación muy larga cada una de ellas, pero a grandes rasgos es eso, existen muchas cosas pendientes, se requiere legislar, tener bases de licitación en materia de las empresas contratistas que no solo vean el factor económico, sino que puedan ver un factor técnico que hay detrás del arbolado urbano en cuanto a la necesidad urbanística, sanitaria y ambiental de la materia que estamos conversando. Qué importante, gracias por la respuesta, porque me parece que hay varias cosas ahí que hay que recalcar, porque primero, sí o sí, los árboles son patrimonio, y eso tenemos que reivindicarlo y levantarlo como una bandera, porque son nuestro patrimonio, son seres vivos de años de crecimiento y que ahí hay que entenderlo. Y el otro punto que quería ponerle mucho hincapié tiene que ver con la educación. Y ahí me voy a saltar a los saludos también de las vecinas y los vecinos, porque aquí Héctor Figueroa Hidalgo nos plantea excelente programa. Ojalá traten temas como este para ir informándonos. Es interesante para la sociedad, que tiene que ver con lo mismo, con cómo nos vamos educando. Aquí también la Cecilia Guajardo dice, hola, excelente tema. Ya que entre más áreas verdes, menos mentes y almas enfermas. También lo comentábamos, tiene que ver con un tema de salud, entender el tema del árbol, del arbolado y de las áreas verdes como un tema salud, es salud mental, es salud integral. En todo ámbito necesitamos, para tener una salud real para la ciudadanía, tener áreas verdes, tener árboles para poder seguir creciendo como sociedad. Carola Cucumides dice, excelente, desde región de O'Higgins, dice, hablando un poco de los árboles que se pueden plantar, el quillay, el peumo. Aquí también la Ivonne Zambrano dice que no plantan peumos porque son muy caros, es una pena. No sé ahí los valores de los árboles. Bueno, la Jacqueline Guajardo, saludarla también, dice que es lindo gatito, se metió mi gato por ahí entre medio. Y Cecilia también dice, excelente. Saludos para todas y todos. Cris, se nos pasaron 34 minutos. Súper rápido. Súper rápido, así que, sí. Pero primero agradecer inmensamente porque podríamos conversar mucho más de árboles, pero ya vamos a tener tiempo. Pero antes de terminar, me gustaría que pudiera entregarle también a la comunidad un poco todas estas técnicas, como de donde tú tienes una red de arbolado, o sea, cómo podemos ir aportando en esta construcción de armar que el tema medioambiental, el tema árboles sea dentro de una planificación, podamos potenciar el tema de la inequidad, que también cómo se puede ir subsanando, cómo podemos ir ayudando, aparte de poner las denuncias, de consultar, de hacer denuncias, de organizarnos también. Un último mensajito para los vecinos de cómo podemos potenciar este tema de ir cuidando nuestros árboles. Pocos quedan, pero ir cuidándolos. Bueno, sobre esa materia,
Lo primero es comentarles que en redes sociales tenemos la Fundación Plantemos Nativo, nos pueden buscar en Instagram y en Facebook, ahí compartimos bastante información, entonces cuando tengan dudas específicas las pueden hacer llegar. También tenemos la página Defensoría del Árbol Urbano en Facebook, para las personas que tengan preguntas también específicas las pueden hacer llegar y podemos conversar sobre el tema o asesorarle en una materia específica. Eso en primer término. El otro punto que quisiera entregar y que me gustaría que quede en la, digamos, como recuerdo para las personas que escucharon esta intervención, radica en la ley de transparencia. Es una herramienta muy importante en lo que tiene que ver con el ejercicio democrático y cómo controlar las actividades de la autoridad. Y no controlar la autoridad solamente de una forma antojadiza, sino que realmente así nos informamos sobre qué se está haciendo en la comuna, cuáles son los costos, cuáles son los fundamentos. Es muy importante fomentar una cultura de la transparencia, no solo en lo que respecta al arbolado urbano, sino que en distintos temas como son la educación, la salud y cómo se están desempeñando distintos proyectos a nivel comunal. También es importante señalar que la ley de transparencia no solamente regula a los municipios, sino que a distintas entidades de Estado, y se puede acceder a toda la información pública. Entonces, si bien esencialmente nos hemos sentido menoscabados a veces por algunas decisiones administrativas que no son tan adecuadas como podríamos pensar, podemos indagar o ahondar más en el ejercicio de la propia ley de transparencia para poder tener una mejor visión o representación de las cosas y así entender bien por qué se adoptan ciertas políticas o por qué se destinan mayores presupuestos a una política en vez de otra, por qué no se ejecutó un proyecto específico, por qué se están talando los árboles, por qué no ha existido fiscalización o quiénes fiscalizan. Es decir, se pueden responder muchas preguntas a través del ejercicio de la ley de transparencia, y por eso no solamente lo he visto en materia de arbolado, sino que en materia de protección de humedales, en materia de protección del borde costero y otras sobre la calidad del aire. Entonces, es muy importante utilizar las herramientas que existen para participación ciudadana y también echarle un vistazo a lo que es la ley de Junta de Vecinos, porque también contempla herramientas muy potentes en lo que respecta a representar a las personas de una unidad vecinal. En definitiva, existen bastantes herramientas y lo importante es que las personas podamos acceder a ellas y así ir democratizando el conocimiento, y eso mismo lo puedo ir realizando en la medida que las personas lo vayan requiriendo en las redes sociales que señalé. En caso de que existan dudas, estamos completamente dispuestos para atender a esas consultas. Básicamente creo que eso es el punto central que puedo entregar, que existe disposición para escuchar los conflictos que pueden existir, o sobre qué puedo hacer en un caso específico sobre arbolado urbano o áreas verdes, o cómo solicitar al municipio que mantenga un sector. Es decir, eso lo podemos corroborar, se pueden estudiar los antecedentes y también capacitar a las personas, porque no es solamente entregar una información, sino que entregar una herramienta, porque es tal como entregar una semilla, esperar que eso germine en otra persona y que esa aptitud pueda también en otra persona generar cambios. La idea es que si yo me comunico con una persona sobre estos temas, es porque espero generar cambio en esas personas y a su vez que esas personas puedan generar cambios en su entorno, porque esa es la idea de ir participando de esta forma más colaborativa, no competitiva en estas materias de interés público. Así es, me quedo completamente con tu mensaje final, porque, y no solo tiene que ver con el tema de arbolado, sino que tiene que ver con todos los temas transversales a nuestra sociedad, ser capaces de nosotros pedir información, tener acceso, educarnos, informarnos, y un poco el propósito de estos programas y de nuestra concejalía en términos de entregarle a las ciudadanas y ciudadanos todas las herramientas también que tengan ellos en la mano para poder hacerse fiscalizadores de lo que está sucediendo, de lo que está pasando y de la necesaria hoy día hacerse parte de esta ciudad. Yo siento que también tiene que ver con eso, con que si fiscalizamos, si preguntamos, si nos enteramos, aprendemos, también nos hacemos más parte de esta construcción en conjunto, que de repente nos dejan bastante afuera, pero que podemos pelearla para ser también transformadores de esto. Cris, un abrazo gigante. Muchas gracias por estos 40 minutos, que la verdad es que vamos a tener que hacer un 2.0 de arbolado urbano, porque hay muchos puntos súper interesantes y tiene que ver también con algo que me parece que tú también entregas súper bien, que tiene que ver con cómo accedemos al manejo de las leyes, y que de repente ahí nos perdemos mucho, pero quedó súper claro en términos primero, y ahí vamos a mandarle el mensaje a todos al gobierno también, para que puedan poner una ley, no arbolito,
una ley de protección del arbolado urbano. Así tiene que llamarse porque eso es lo que necesitamos. Así que muchas gracias, Cris. Abrazos para todas y todos los vecinos de la comuna y de todos lados que nos están viendo, porque hasta de la sexta región por ahí habían saludos, así que muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Abrazos y cuídense. Chao, muchas gracias por escuchar el programa. Hasta luego. Que estén muy bien.